mensaje de hoy, con Dios todo, sin Dios nada. Y esto inmediatamente a mí me llevó a pensar en un texto que me imagino que lo saben de memoria, quisiera creerlo, basado en Juan capítulo 15, versículo 5, donde Jesús mismo dice, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Esto tiene que ver con la idea de que si queremos proyectarnos espiritualmente, sin Dios nada se logra. Con Dios todo, sin Dios nada. Ahora, si querés proyectarte naturalmente, obviamente el mundo tiene sus formas, sus estándares, y eso no es difícil, simplemente aprender eso de memoria, tratar de adaptarte, de condicionarte a lo que el mundo exige de vos, y obviamente te vas a destacar simplemente con respetar o conformarte a esos estándares mundanos, por así decirlo. Pero con Dios todo, sin Dios nada, tiene que ver con lo espiritual. Tiene que ver con nuestra vida espiritualmente, cosa que tiene que trascender más allá de nuestra muerte. Todo lo que hagamos aquí puede quedar aquí, pero hay cosas que se hacen espiritualmente que nos van a acompañar por toda la eternidad. Y nosotros estamos obviamente trabajando para Dios, pensando en la eternidad, pero haciendo las cosas que a Dios le agradan aquí y en el ahora. Así que presta atención, yo he visto con respecto al favor de Dios, ustedes saben que estamos hablando sobre el favor de Dios, y el favor de Dios es algo que se merece, no es algo que viene por gracia. La gracia es sin que lo merezcamos, es algo que Dios decide dar por su soberanía, cosa que Él puede hacerlo, pero el favor tiene que ver con algo que merecemos. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso tiene que ver con el favor de Dios. Dios te recompensa, te remunera, te premia por algo que hiciste y le agradó. Por eso nosotros tenemos que aprender cuáles son las cosas que le agradan a Dios para hacerlas y cuáles son las cosas que le desagradan a Dios para no hacerlas. Y Josafat demuestra en el capítulo 17 del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 4 cosas que causaron que él disfrutara del favor de Dios. Por eso, ¿cuál es la prueba principal? Vamos a leerla aquí en el libro de Crónicas, segundo libro. Vamos a seguirlo en la lectura de la Biblia a partir del versículo 3 al 5 y después vamos a ir al 10. Dice así la palabra de Dios. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y vamos al 10 ahora. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Yo no les leí todo el capítulo, pero en el capítulo nos menciona de que Josafat no solamente cayó en gracia con los de Judá, sino que también hasta los filisteos y regiones más allá de sus fronteras tuvieron favor con él, le temían, lo respetaban, lo honraban. Realmente Josafat era un favorecido de Dios. No tenía quien se pudiera enfrentar. Él, todo lo que hacía, prosperaba, ganaba, y eso muestra el favor de Dios. Pero la primera cosa que nos tenemos que preguntar nosotros con respecto a lo principal, ¿qué es lo principal que Josafat tenía? Y aquí está, justamente, Dios estuvo con Josafat. Nosotros queremos estar con Dios, por eso venimos a la iglesia, queremos buscar a Dios, por eso leemos la Biblia, pero aquí dice todo lo contrario. Dios estaba con Josafat. No es que nosotros estamos con Dios, sino que Dios está con nosotros. Muy diferente. Hay personas que no están con Dios, ustedes lo saben bien, está lejos de Dios, está ausente de Dios. Sin embargo, aquí Dios estaba con Josafat. ¿Por qué? Porque Josafat era un favorecido de Dios. Y qué lindo es que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Si Dios está con nosotros, no está como un Dios pequeñito, sino como poderoso gigante. Si Dios está con nosotros, indudablemente sentiremos su presencia tremenda en nuestras vidas. Sin embargo, hay gente que no siente la presencia de Dios
hay gente que no siente como que Dios está con él, hay gente que piensa como que Dios está ocupado con otras cosas más importantes o gente más importante. Hay gente que no tiene esa conciencia de estar en Dios. Sin embargo, Josafat disfrutaba de la presencia de Dios. Josafat estaba con Dios, pero Dios estaba con Josafat. Y eso es garantía de la bendición, garantía del favor de Dios. Por eso Moisés decía, si tú estás conmigo, yo voy, pero si no estás conmigo, no me muevo. Lo mismo le dije a Dios, si estás conmigo, yo me animo a cualquier cosa, si no, no muevo un dedo. Bueno, nosotros tenemos que estar así, buscar y disfrutar de la presencia de Dios para que Dios esté con nosotros como lo estuvo con Josafat. Pero ahora vamos a ver las causas para disfrutar del favor de Dios. Son 4, yo encuentro 4 causas muy claras en este pasaje y vamos a verlas una por una. Pero presta atención porque algunas te van a parecer muy obvias, pero no lo son, porque todas tienen un mensaje espiritual, tienen un sentido espiritual y nosotros tenemos que analizarlo espiritualmente y vas a ver a qué me refiero. La primera causa que tuvo Josafat para que Dios lo favoreciera es que honró a sus padres, honró a sus padres. Dice el versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Honró a sus padres tomándolos en cuenta. En este tiempo donde mucha gente ignora a sus padres, se enfrenta a sus padres, combate a sus padres, menosprecia a sus padres, olvida a sus padres, Josafat tuvo en cuenta a sus padres, honró a sus padres. Él cumplía un mandamiento divino. Yo no sé si sabes, pero hay mandamientos que deben respetarse absolutamente porque eso determina inmediatamente la bendición de Dios. Sin embargo, hay gente desobediente a los mandamientos de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No solamente hay un mandamiento, sino que también hay promesas. Y según Pablo en Efesios, este es el primer mandamiento con promesa. Si vos cumplís este mandamiento, todo te va a ir bien y aún se te prolongarán los días, dice la Escritura. Pero hay gente que no respeta el mandamiento, no cumple el mandamiento. ¿Por qué? Se justifica diciendo, ni loco, no quiero saber nada. Usted no sabe, pastor, cómo era mi papá, cómo era mi mamá. Bueno, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios conoce quiénes fueron nuestros padres. Una persona me dijo, usted no sabe con qué me pegaba mi padre. Por lo tanto, cuando pudo, se escapó de la casa. Yo estaba en la avenida Ipiranga, en São Paulo, caminando, y de repente sentí hablar en castellano, me acerqué, y había como 5 o 6 argentinos. Me puse a hablar con ellos, eran todas personas que se habían escapado de sus casas, prácticamente odiando a sus padres, y no querían volver nunca más a la Argentina. Cada uno de ellos me contaba una historia diferente, pero todas en relación con los padres. Yo sé que los padres no hemos sido a veces los mejores ejemplos, pero lo cierto es que aquí hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la cuestión es si yo lo obedezco o lo desobedezco. Si yo lo obedezco, inmediatamente se desata la bendición de Dios para mi vida. Si lo desobedezco, obviamente no voy a estar bajo el favor de Dios. Me voy a convertir en un rebelde, en una persona que quiere justificar lo que hace, pensando de que Dios se equivocó. Debe haber estado loco Dios, porque se nota que Dios no conoció a mi papá y a mi mamá para que me pida que yo los honre. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que honrarlos. Y la honra tiene que ver con el reconocimiento. Una persona me dijo una vez, pastor, yo estoy mal, sé que estoy en pecado, porque yo dejé a mi papá, lo abandoné, nunca lo vi más y ahora ya está muy viejito. Y la verdad que me siento mal, desde que empecé a venir a la iglesia me siento en culpa, pero es la culpa que provoca el Espíritu Santo.
en los velorios el sentimiento que más ronda entre los que están llorando allí es la culpa, principalmente porque no honraron a la persona que partió. Y muchas veces hay creyentes que se precian de maduros y no honran a sus padres, no están reconociendo a sus padres y seguramente están aún esperando que Dios los favorezca y de hecho ese favor nunca llegará. Yo creo que es la causa de maldición número 1, el hecho de que hay personas que no honran debidamente a sus padres, teniéndolos en vida. No quiero decirles que ahora traten de recuperar el tiempo perdido, pero lo cierto es que como creyentes en Jesucristo tenemos que dar el ejemplo. Y sería bueno que vos le dijeras, papá, mirá, o mamá, mirá, en realidad no estoy sintiendo lo que te digo, pero sé que es necesario que lo haga. Yo te pido perdón y quisiera realmente restituir esta relación. Bueno, no sé lo que irá a pasar allí, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros cumplimos con Dios, obedecemos a Dios. Pero hay gente que está bajo maldición por el hecho de que se enfrentó a su padre, se enfrentó a su madre, lo increpó, lo subestimó, lo menospreció, se burló, lo combatió y hoy está cargando odio en su corazón en contra de sus progenitores, cosa que viene directamente de Satanás. El que se enfrentó a Dios fue Satanás y fomenta en todos que nos enfrentemos a las autoridades. Y el papá y la mamá, aunque no te guste, son autoridades. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a las autoridades? Vienen de parte de Dios. Por eso si vos estás aquí tratando de entender esto espiritualmente, Dios te va a dar sabiduría para que lo entiendas. Pero si estás tratando aquí de entender lo que estoy diciendo de parte de Dios y racionalizarlo como para justificarlo y para ver si realmente tomás coraje y hacer esto, obviamente que el maligno se te va a meter en el camino y va a tratar de evitar que vos tengas un acto de reconciliación. Pero no viene por casualidad y de hecho no existe la casualidad que Dios trace este tema justamente antes de estas fiestas tan sensibles. Por eso sería bueno que estuvieses reconciliándote con tus padres, pero si los tenés, honralos, bendecilos, pediles perdón. En serio te lo digo en serio. Es muy importante, es un asunto espiritual muy, muy serio. Josafat honró a su padre y a su madre. Dice el Deuteronomio nuevamente, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese para que te vaya bien, no es bien circunstancialmente, es bien siempre, es bien en todo, es bien en todo lo que emprendas. Porque si sos una persona que honras a tu papá y a tu mamá, te puedo asegurar que todo te va a ir bien. Se van a abrir las puertas y Dios va a confirmar. ¿Por qué? Porque vos lo estás honrando a Él cuando honras a tu papá y a tu mamá. Amén. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré, dice Dios. Y Él es tu papá amoroso por sobre todas las cosas. Y obviamente también está la figura de los líderes, que en algunos casos se proyecta para algunos la figura paterna o la figura materna. También hay que honrar a las autoridades. El punto 2, Josafat buscó al Dios de sus padres. Este es un asunto diferente. Mira lo que dice el versículo 4. Sino que buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Escuchá por favor con atención porque este es un asunto diferente. El primero tenía que ver con honrar a tu papá y a tu mamá, pero este tiene que ver con honrar o buscar al Dios de sus padres. Es como que vos venís a la iglesia porque te traen, es porque vos haces las cosas para agradar a otro, es porque vos venís a la iglesia porque estás obligado a hacerlo. Y si no te obligaran, no vendrías o no harías lo que estás haciendo ahora, ni siquiera estarías. Josafat buscó al Dios de sus padres por su propia voluntad. Él tomó una decisión. La salvación es individual, no es colectiva. Aunque la promesa es para toda la familia, serás salvo tú y tu casa.
Cada uno de nosotros tiene que tener una decisión personal tomada con Jesús. Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Hay gente que suele decir, yo vengo a la iglesia desde chiquito, yo nací en la iglesia. Hay gente que se cree que ya es hijo o hija de Dios por haber venido desde la panza de la madre, y sin embargo eso no es así. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno en particular y principalmente relacionadas con Jesucristo. ¿Qué hiciste con Cristo? Yo lo envié al mundo para morir por vos en la cruz. ¿Lo tomaste en serio? ¿Lo tomaste en cuenta? ¿Validaste ese sacrificio tan cruento, esa sangre derramada? ¿Te diste cuenta que fue por puro amor lo que Jesús hizo? ¿O directamente, simplemente lo rechazaste, lo ignoraste, no lo tomaste en cuenta? Bueno, Josafat buscó él por su propia voluntad al Dios de sus padres. No lo hizo porque lo estaban obligando. No lo hizo porque estaba condicionado a hacerlo. ¿Saben? Una de las cosas más tristísimas que me ha tocado ver a lo largo de mi ministerio cristiano es hijos que inmediatamente que sus padres mueren no vienen más a la iglesia, dejan de asistir. Eso habla porque nunca estuvieron. Eso dice de que nunca estuvieron en la iglesia. Vinieron simplemente porque eran traídos, pero no porque habían tomado una decisión personal propia de venir a Cristo y decir, Señor, te amo yo personalmente. Josafat disfrutaba del favor de Dios y Dios estaba con él y lo favorecía en todo. ¿Por qué? Porque él mismo había buscado al Dios de sus padres. Miren lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La pregunta que te hago ahora, si estás buscando a Dios y si crees que lo has encontrado. Hay gente que no encuentra a Dios, hay gente que está buscando a Dios, hay gente que no busca a Dios, hay gente que dice haber encontrado a Dios, hay gente que dice que no encontró todavía a Dios. Es como que dice, estoy buscando a Dios, ayúdeme, pastor. Una persona me dijo, ayúdeme, pastor, estoy buscando a Dios, yo quiero conocer a Dios, quiero encontrarme con Dios. Otra persona me dijo, yo quiero tener la misma experiencia que tienen ustedes, porque ustedes parecen que se encontraron cara a cara con Dios. Y buscar a Dios es como decir, bueno, ¿estará por acá debajo? ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde estará Dios? ¿Dónde estará Dios? Hay gente que no sabe dónde encontrar a Dios. Sin embargo, Dios está cerca. Dios está en su palabra. Pero Dios está en este lugar. Él se pasea en medio nuestro. Y dice el salmista, de mañana te buscaré, oh Dios, mi alma te anhela, tiene sed de ti. Hay gente que no busca a Dios, no lo quiere encontrar. Hay un libro que salió en Estados Unidos que se llamaba Los Buscadores de Dios. En realidad todos tendríamos que estar buscando a Dios y tener ese encuentro con Dios, ese glorioso encuentro con Dios. Por eso hacemos los encuentros, para que la gente se reencuentre con Dios. Hay gente que dice, yo ya me encontré con Dios, pero lo cierto es que cada vez necesitamos estar encontrándonos con Él todos los días, para que Él nos hable, nos corrija, nos transforme, nos bendiga, nos aliente, nos mime, nos acaricie, nos inspire y cuántas otras cosas más. Josafat buscó a Dios por su propia voluntad. Cuando yo estaba predicando esto mismo, te puedo asegurar, veía en los cultos anteriores, en este no veo nada hasta ahora, pero en los cultos anteriores veía a algunos que los miraban a quienes tenían al lado, como diciendo, ¿viste? Está hablando de vos. Como diciendo, no lo estás buscando a Dios, ni siquiera querés encontrar a Dios. Te hago recordar todo el tiempo que tenés que leer la Biblia, te hago recordar todo el tiempo que tenemos que ir a la iglesia. Es como que no quisieras encontrarte con Dios, como que no quisieras buscar a Dios. Y yo nunca puedo dejar de pensar que Dios nos está viendo. Nos está viendo. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y el interés que tenemos. ¿Se acuerdan de ese chiste que contó Jacob?
que el pastor dijo, mañana los espero a las 5 de la mañana para orar y ayunar y clamar y estar en la presencia de Dios. Y todos tenían, yo tengo que visitar a mi tía, no, yo trabajé, estoy muy cansado, yo la verdad que no sé, porque no sé si pase el ómnibus, todos tenían excusas. Y al último dijo el pastor, en esa iglesia, no es nuestro principio, ¿no? Pero lo cuento a modo de chiste, porque justo viene el dueño de una agencia de auto que quería sortear entre los presentes un 0 kilómetro. No, yo puedo ir a mi tía el pasado mañana. No, yo vengo caminando, yo voy a conseguir otra forma. Ya nadie tenía excusas, pero para buscar a Dios sí. Yo pienso en Dios que está mirándonos todo el tiempo. Te vi en lo secreto y te recompensé en público. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Josafat buscó al Dios de sus padres, pero por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Qué lindo, ¿no sabes qué honra más grande puede tener un padre de saber que sus hijos buscan al mismo Dios al que él o ella, como papá y mamá, adoran? Que quieren estar ligados al mismo Dios que adoran como familia y lo honran y lo glorifican. No que de repente, como se dio un caso de una familia que ella decidió irse por rebeldía y se metió en una secta, sabiendo que con eso hería a sus padres, lo hizo a propósito, como para decir, estoy totalmente en contra del Dios al cual ustedes adoran. Al que ustedes adoran es como que esa persona odiaba. Qué triste, terrible, terrible experiencia, pero la vive una persona que yo conozco. En tercer lugar, tuvo entusiasmo para participar en las cosas de Dios. Tuvo entusiasmo Josafat para participar en las cosas de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Qué te anima a vos? Cuando había en el primer culto un grupo de hermanos esperando que empezara la reunión, yo me acerqué y le dije, me alegro con los que me dicen en la casa de Jehová iremos, y los saludé. Yo me alegro de verlos, en serio, me alegro mucho de verlos. Me alegro de verlos y trato de vivir alegrado o alegre. Pero el entusiasmo es fundamental y depende de Dios, ustedes lo saben bien. Pero hay gente desanimada, hay gente deprimida, hay gente triste, aburrida, apática, totalmente parca, totalmente como desenchufada del entusiasmo, aunque el entusiasmo y la emoción puedan malinterpretarse, tienen que ver con un nivel espiritual. Si tu nivel espiritual está al máximo, vas a vivir animado y lleno de poder espiritual, pero si estás desanimado, el nivel espiritual también va a estar bajo. ¿Qué te anima a vos? ¿Estás desanimado? ¿Venís triste a la iglesia? ¿Venís con cargas? Es cierto, algunas personas vienen con una carga terrible, vienen con unas maldiciones a cuestas, mochilas de cosas malignas que les han pasado como experiencia y todavía no han aprendido por su inmadurez a quitarse esas cargas y presentarlas a Dios, descansarlas en la presencia de Dios. Es como que están esperando encontrar a alguien para decir, mira, te tiro mi mochila, te doy mi carga, o espero que el pastor diga algo, o espero que la música, o espero que algo suceda en la reunión que me cambie este estado de ánimo. Y que queda el Salmo 100, que dice, vengan a sus atrios con alabanza, con regocijo, con acción de gracias. Ya tenemos que venir con un estado anímico que tenga que ver con lo que Dios va a hacer en nosotros. Y eso es fe. Tenemos que estar animados desde el vamos. Yo te quiero invitar a que no salgas de tu casa con esas mochilas, que puedas venir orando u orar en tu casa. Y mientras venís, ya sea en auto, en bici, en moto, en el ómnibus, vení orando, diciéndole, Señor, quiero ver tu gloria, quiero verte manifestar de tal manera que mi vida sea transformada. Y te puedo asegurar que Dios va a honrar tu fe, Dios va a ir
bendiciendo tu vida y en el camino te va a ir quitando esas cargas, se va a ir haciendo cargo Él de esas mochilas, de esas situaciones que te atormentan la existencia y no estar esperando a venir aquí para recién depositarlas. Vos podés hacerlo directamente en tu casa o mientras venís en camino para que cuando comience la reunión inmediatamente ya Dios esté recibiendo de nosotros toda la gloria debida a su nombre. Y te puedo asegurar que Dios se va a manifestar de una manera poderosísima. Amén. Por eso te invito a estar animado como lo estaba Josafat, que cuando te diga vamos a la casa de Dios, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Alegrate con las cosas de Dios, porque si las cosas de Dios te entristecen, discúlpame, pero allí hay bicho, allí hay enemigos malignos que están rodeando tu vida y pueden afectarte en gran manera. Vos te tenés que animar con las cosas de Dios porque las cosas de Dios traen bendición, pues Dios nos quiere bendecir. Pero si estás desanimado con las cosas de Dios o te provocan daño las cosas de Dios, eso es un tema serísimo, serísimo. No lo quiero minimizar, es serísimo el tema. Porque el único que está en contra de las cosas de Dios, ¿quién es? Satanás. Y él quiere destruir a Dios y todo lo que se llame Dios o todo lo que represente a Dios. Por eso me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y vos te tenés que gozar en las cosas de Dios, disfrutar las cosas de Dios. Eso animaba a Josafat, disfrutar las cosas de Dios. Y por último, esto me gustó mucho, el cuarto punto, enseñaba sobre Dios Josafat. Dice el versículo 9, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Este punto me gustó muchísimo, ¿sabes por qué? Porque me abrió los ojos para ver algo que yo hice hace muchos años y que a lo mejor vos no estás haciendo hoy o a lo mejor algunos ya lo hacen. Si vos lees el capítulo 17, Josafat, no solamente él salió con el libro de la ley, que es la Biblia, salió a enseñar la Biblia, empezó a enseñar la Biblia, era como queriendo difundir la palabra de Dios, empezó a difundir la palabra de Dios y también envió príncipes, porque tenía gente bajo su gobierno. Él empezó a predicar la palabra de Dios, a enseñar, y dice que enseñaba la ley de Jehová. Y la pregunta que te hago ahora, si estás enseñando algo de la ley de Dios, si estás enseñando algo de lo que sabes de Dios. Hay gente que a lo mejor aquí me dice, yo todavía no lo sé, yo no sé todavía qué enseñar, pero te puedo asegurar que vos sabés muchísimo más que cualquier persona que nunca leyó la Biblia ni tampoco fue a la iglesia. Vos sabés muchísimo más que cualquier persona que nunca supo nada de Dios. Por ejemplo, cuando yo recién fui a la iglesia, sin darme cuenta, volvía de la iglesia y le decía a mi familia, el pastor dijo tal cosa. Y yo no me daba cuenta que ya estaba enseñando. Y después podía charlar esos temas con mi familia, con mi hermano. En la iglesia escuché esto o aprendí esto y lo compartía. Y yo no sabía que de esa manera estaba enseñando. También lo hice en el trabajo. Ayer en la iglesia enseñaron tal cosa y yo lo compartía con mis compañeros de trabajo. Y no faltó el tiempo que empezaron a decirme, ahora vas a ser pastor vos. Y ustedes saben que al que sabe un poquito ya lo consideran pastor. Imagínate si sabes un montón. Te van a considerar apóstol. Pero en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Bueno, hay mucha gente que no sabe nada de Dios ni de la Biblia. Pero es peligroso cuando la iglesia que tiene que enseñar no lo hace. Alguien me preguntó hoy, ¿cuál es el pecado más común en la vida de la iglesia? ¿Es el pecado de acción o de omisión? Y no faltó que otra persona preguntara, ¿qué significa la omisión? ¿Qué significa omitir algo? Es no hacer algo. Sabiendo lo que tenés que hacer, no lo estás haciendo. Y la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
nosotros tenemos que estar enseñando algo, por lo menos, entre nada y algo yo prefiero algo, pero ya enseñando al fin, como lo hizo Josafat. Imagínate que vos estés enseñando algo de parte de Dios, Dios te va a favorecer no solamente con unción, con sabiduría, con palabras, sino con respaldo celestial. Y te vas a sorprender cómo van a empezar a fluir de tu boca palabras que ni siquiera te las imaginabas que vos las podías decir. ¿Por qué? Porque te pusiste en las manos de Dios. Lo poco que sepas, compartilo. No es simplemente decir, yo quiero ir a un instituto, quiero ir a un seminario, quiero estudiar la Biblia para saberla de memoria, para recién empezar a enseñarla. No, ya es tarde para eso. Es lo poco que sepas, enseñalo, compartilo. Y vas a ser maravillado por gente que va a decir, mirá, lo que me enseñaste me cambió la vida, lo que me dijiste me abrió un nuevo panorama, porque el mundo está necesitando claves, pautas, tips, como dicen algunos, para tener nuevos rumbos, nuevas sendas. Sin embargo, hay un pueblo que sabe algo que puede cambiar la historia y sin embargo no lo comparte, no lo dice. Martin Luther King decía, no tengo tanto miedo de los que hacen las cosas, sino de aquellos que, sabiendo lo que tienen que hacer, no las están haciendo. Hay gente que no está haciendo lo que tendría que hacer. Yo te invito a que te conviertas en un maestro. Amén. En una maestra. Que lo poquito que sepas, empieces a enseñarlo. Pero la buena pregunta podría ser ahora, ¿qué sabes de Dios? ¿Qué sabes de Dios? Suponete que estás en un interrogatorio y te empiezan a preguntar cosas. ¿Qué sabes de Dios? ¿Podés dar testimonio de Cristo? ¿Quién es? Dice que tenemos que ser valientes al profesar la fe que tenemos. Y tenemos que tener argumentos bien convincentes de la fe que profesamos. ¿Qué sabes de Dios? Lo poquito que sepas, anímate a compartirlo y vas a ver cómo mucha gente a tu alrededor empieza a cambiar de vida. Y vos también principalmente. Se te van a ir todas las mañas, todos los sufrimientos, todas las cosas malignas que a veces vienen para afectar tu vida, porque nosotros estamos para compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo compartimos, las personas reciben vida y vida en abundancia. Y vas a ver cuánta gente va a decir, te agradezco tanto lo que me dijiste, la verdad que lo que me dijiste me revolucionó la existencia, lo que me dijiste evitó que me suicidara, lo que me dijiste ese día al invitarme a la iglesia, la verdad que estoy tan agradecido con vos o agradecida con vos, y vas a ver cómo Dios va a empezar a cumplir su propósito a través de tu vida. Este no es un mensaje más, porque queremos disfrutar del favor de Dios. Y Dios quiere favorecer nuestras vidas, premiarnos, remunerar la parte que vamos a hacer para su gloria, haciendo las cosas que le agradan a Él. Amén.